Alguien me preguntó, oye, porque me dijo, estábamos hablando de Silvio Rodríguez, estaba yo hablando de panfletos musicales. No me gusta el panfleto musical, me gusta la música, y lo decía yo la semana pasada hablando de canciones como The Downister Alexa de Billy Joel o Peter's Dream de The Outside Track, que era el grupo al que mencionábamos. Me gustan las canciones que tienen un contenido, no un contenido social, pero que tienen un referente social, que hablan de la realidad, no solamente individual y emocional de la persona, sino de la sociedad en la que se desenvuelve y de los conflictos que vive. Me gusta mucho la música de La Mina. Si ustedes aquí mismo en el canal, en el Riva Desnudo, si ven mis listas de reproducción, tengo una lista de canciones de La Mina, amplísima, de canciones de La Mina, escritas en el Reino Unido, en España, en Estados Unidos, donde ha habido, y sobre todo en Estados Unidos, todos los irlandeses que fueron después de en la hambruna de las papas, de la patata, que fueron irlandeses a Estados Unidos, pues acabaron trabajando en las minas o acabaron de soldados. No, los irlandeses sufrían como inmigrantes los más horrorosos ataques racistas, brutales. Se consideraba el irlandés como algo muy por debajo de la especie humana, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Los paddies, que les llamaban. Y los irlandeses fueron a trabajar a las minas, tanto en el Reino Unido como tanto en Inglaterra, como en Estados Unidos, y aportaron su música a las canciones de La Mina. Me gusta mucho la música con ese deje social, con ese interés por la sociedad, pero detesto el panfleto. No me gusta la música panfletaria. Cuando hice música cuando hice folclore y canto nuevo, lo siento, perdón, mea culpa, hacía yo quizás panfleto algunas veces, pero no hacía tanto panfleto como algunos que yo conocía, y uno en particular, que además vivió toda la vida de esta canción, creo que no escribió otra en su vida, que era Palomo Gavinares, le decía yo, Gavino Palomares, que escribió Maldición de Malinche, que es una canción horrorosa, panfletaria, burda, xenófoba, torpe, políticamente ingenua. Y a la gente le encantaba, y andábamos por todo el país, un grupo de distintos músicos, y él iba porque cantaba La Maldición de Malinche. Me parecía, y me sigue pareciendo ofensivísimo la canción. Entonces alguien me preguntó, bueno, pero entonces tú lo de Silvio Rodríguez no te gustará. Y dije, pues casi que no. Me gustó en su época, cuando era muy pequeño, pero no, casi que no. Y conté que yo había conocido a Silvio Rodríguez. Yo, cuéntale, dije, vale, el jueves lo voy a contar. Voy a dedicar 5 minutos a contar cuando conocí a Silvio Rodríguez y a otro grupo de personas, sobre todo a Noel Nicola, que se difuminó en el mundo de la trova cubana, y que me parecía que era enormemente valioso y enormemente capaz con las palabras solamente. La trova cubana tuvo un elemento, y es que por influencia del que era entonces un personaje importantísimo en la música cubana de la Revolución, y cuyo nombre en este momento se me ha ido por completo, tuvo un gran desarrollo guitarrístico, pero luego el desarrollo poético era un poco más limitado, y sobre todo el desarrollo ideológico era aún más limitado. ¿Por qué? Porque había que cantar lo que la Revolución decía que había que cantar, y poco menos. Había que cantar que Fidel era, bueno, lo mejor del universo, no tienes una idea. Aquí se queda la clara, era el Che Guevara, pero también estaba Fidel. ¿Qué tiene Fidel? Que los americanos no pueden con él. Cosas así que musicalmente son de una pobreza verdaderamente lacerante. Y Pablo Milanés hacía cosas mucho más desarrolladas, creo que tiene mejor canciones, pero infinitamente mejores, montones de ellas, además, no dos. Sí, Pablo Milanés tiene una producción espectacular de canciones que no se refieren única y exclusivamente a la Revolución y a Vietnam y a los grandes luchadores cubanos en el Congo y este tipo de cosas, que era lo que alimentaba fundamentalmente a Silvio Rodríguez y que le permitió viajar por el mundo. Cuando tú eras leal a la Revolución, tú tenías las ventajas que no tenían los demás. Tenías casa, podías quedarte con el dinero que cobrabas en el exterior, vestías como no vestía absolutamente nadie en Cuba, y te acababas en casa de poetas mexicanos, donde estaba yo allí haciendo de mosca en la pared, ¿no?
Entonces estábamos, me acuerdo, en una reunión, estuve en varias reuniones donde estaba Silvio y Noel. A Pablo no lo conocí, me hubiera encantado conocerlo y sigo considerando que es el mejor de todos. En segundo lugar pondría, por supuesto, a Noel Nicola y después un tercero muy lejano a Silvio. Pero al calor de dos copichuelas y todo aquello, Silvio se puso en plan de yo voy a decirles qué es el mundo y qué es la música y el huevo y quién lo puso. Y yo veía el tipo de música que hacía fuera de Cuba y el tipo de canciones que nos estaba cantando allí, que no tenía nada que ver con lo que era su producción oficial, por así decirlo. Y yo que nunca me he sabido callar, y en aquel momento Silvio traía el candado, la piochita, ¿no? Y el peinado. Y yo le dije, en un arrebato de estos míos que siempre me han metido en problemas, mi boca me mete en muchos problemas, le dije, lo que a ti te pasa es que tú quisieras ser Peter Yarrow de Peter, Paul and Mary y no te dejan. Y era cierto, yo no lo sabía, simplemente se me ocurrió que todo lo que estaba transmitiendo con su ropa, con su aspecto, con el tipo de música que nos estaba cantando, incluida alguna de Peter, Paul and Mary, trío que debería recuperarse enormemente, que espero que no esté demasiado olvidado entre los jóvenes. El que soltó la carcajada fue Noel. Y eso enfureció a Silvio Rodríguez, que ya no me pudo volver a ver en su vida. Y poco después se me acercó en corto Noel Nicola y me dijo, ¿pero cómo supiste? Y dije, no supe, se me ocurrió nada más como hipótesis, un poco como chiste, insisto, con ya 2 copas entre pecho y espalda. Dijo, es que le encanta Peter, Paul and Mary, pero claro, no puede cantar lo que cantaba en Peter, Paul and Mary, que eran folk, y de hecho incluso en una época rechazaron el rock porque ellos eran herederos del folk como Bob Dylan, y era el tipo de purismo que hizo que a Bob Dylan se le rechazara brutalmente cuando cogió una guitarra eléctrica en un concierto legendario. Yo decía, no sabía. Dice, pues le has dado y está furioso contigo, ni te le acerques. Pues bueno, entonces ahí fue el principio y final de mi relación de social con Silvio Rodríguez, por decir una barbaridad. Por decir una barbaridad que resultó que era totalmente cierta. Entonces, no soy muy de Silvio. ¿Qué quieren que le hagamos? Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.